Bueno, nosotros con el PSI vimos instrucciones básicas de leer información de la consola, escribir información a la consola, después el tema de los condicionales con el if, y después vimos algo que yo dejé unos videos de la instrucción for, de repetir cosas, ¿sí? Básicamente vamos a tratar de llegar hasta ahí con el lenguaje. Le voy a compartir un poquito la pantalla para darle algún concepto. Bien, entonces, el tema del lenguaje Java. El lenguaje Java se instala en la máquina, ustedes lo habrán instalado. ¿Y cómo es que la estructura de este lenguaje? Este lenguaje se instala en un directorio, como todas las aplicaciones. Yo acá estoy haciendo un browse. Y, por ejemplo, ustedes van a tener tal vez program file Java y un directorio raíz, donde a partir de ese directorio se instalan todo lo necesario para este lenguaje. Este lenguaje, a ver un segundito, voy a cambiar una cosita acá en la grabación que no lo veo bien. Un segundito. A mí me gusta más. Bien. Entonces, estamos viendo los directorios. Y el lenguaje Java se instala en un directorio. ¿Alguno tiene dudas en cuanto a los conceptos del disco, de los directorios, de los archivos? Todos más o menos tienen idea de lo que es un disco, un directorio, un archivo. ¿Sí? El disco en Windows, por ejemplo, tenemos letras que son los discos. Adentro de esa letra aparecen todos los directorios, ¿sí? Que hay varios. Cuando uno instala un Windows vacío, generalmente tiene el Program Files, el Windows, el Users y alguno que otro más. Y después uno le va empezando agregando cosas, ¿sí? Y se van instalando cosas. El Java en realidad es como algo portable, algo que no necesariamente tiene que estar en algún directorio en particular. Lo importante es que esté en algún lugar que nosotros sepamos dónde está. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos ejecutarlo. No es que tenga dependencias de otras cosas. Les voy a mostrar algo que tiene que ver con algo específico de Java. Ustedes también usaron la consola, el CMD, ¿sí? El CMD es el acceso por consola a la máquina. Y acá tenemos varios comandos. Hay un comando que se llama set, que nos dice todas las, se llaman variables de entorno del Windows, o sea, del sistema operativo en este caso. De todas estas variables hay una que se llama PATH, PAD, ¿sí? Esa variable PAD significa que nos pone todos una serie de directorios separados por punto y coma, y ahí es donde vamos a encontrar los programas que queremos correr. O sea, si yo pongo acá en esta consola, ¿se ve bien más o menos la consola? ¿Se ve clarita? ¿O le agrandamos la letra? Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve? Bueno, si hacemos Java-versión, esa es la forma que sabemos que tenemos el Java instalado en la máquina. Está instalado y está accesible a través de cualquier comando, ¿sí? Puede ser que esto ustedes no lo puedan ejecutar, entonces hay varias formas de solucionarlo.
pero no es con el lenguaje Java no es algo que tiene que estar sí o sí en el pad. Estando en el pad es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, este Java generalmente está en un directorio de Windows, que es un Java exe, y después este hace referencia al final a este Java en el bin, que hay un java.exe por acá, que es este. O sea, todos nuestros programas van a terminar ejecutándose a través de este Java. El lenguaje Java es un lenguaje de lo que se llama máquina virtual, ¿sí? Eso no sé si se lo explicaron. Sí, que en realidad el programa objeto no está compilado, sino que son instrucciones que son interpretadas. ¿Se refiere a eso? Algo así, sí. Ahora se los muestro acá un poquito más. Le hago toda esta introducción, se escucha, ¿no? Le hago toda esta introducción para que no estén tan en el aire con el tema, porque la idea es, si seguimos haciendo pseudocódigo, eso no le veo mucho sentido. Entonces le veo mucho más sentido poder hacer algo, ¿cómo se dice? Más práctico. Con el lenguaje, sí. Un segundito que empezó a grabar mal de vuelta. Un segundito. A ver. Esto de que no te grabe es un tema. Un foco. Ahí, a ver qué pasa. Bueno, no sale en mi cámara. Un segundito, ¿eh? ¿Por qué no sale? Todavía estoy compartiendo la... Disculpen, todavía estoy compartiendo la ventana. Disculpen. Vamos a poner automático y listo. Entonces, o enfoco, a ver. Vamos a poner enfoco. Ahí está mejor, enfoco, perfecto. Bueno, entonces, hablamos de lenguaje Java. El lenguaje Java, cuando se hizo, tuvo la idea de poder programarse una vez y correr en cualquier, en varias distintas, lo que se llaman hoy día arquitecturas. Hoy día tal vez no está tan diversificado, pero por ejemplo nosotros lo que podemos tener a la mano tal vez como usuarios finales es tener un tema, yo estoy hablando de sistemas operativos, ¿no? Sistemas operativos, ¿sí? Tenemos Windows, tenemos Mac, tenemos Linux, tenemos Unix, tenemos los celulares con Android. Entonces, la idea del lenguaje Java es que se programa un punto Java, que es el lenguaje, el código fuente, y ese código fuente después puede correr en cualquier máquina, ¿sí? Con otros lenguajes eso es muy complicado, porque cada lenguaje necesita todo lo que uno escribe, que es el código fuente, que si usted lo escribe en un archivo de texto, ese código fuente después tiene que, en los lenguajes tradicionales, tiene que compilarse y tiene que linkearse con librerías del sistema operativo propio. Entonces, el ejecutable es una mezcla de cosas propias suyas que hicieron y cosas del sistema operativo. Pero esas librerías son una cosa para Windows, otra cosa para
Mac, otra cosa para Linux y para cualquier sistema operativo. Tiene sus librerías específicas. En cambio, Java, ¿cómo lo solucionó esto? En vez de depender de las librerías del sistema operativo, ¿sí? Suponiendo que tenemos acá una computadora con el sistema operativo, ¿sí? Cualquier sistema operativo. Windows, Linux, lo que sea. Java, cuando ustedes están corriendo un programa en Java, en realidad lo que están corriendo es una máquina virtual que está por encima del sistema operativo, la Java Virtual Machine. Esa Java Virtual Machine es la que realmente corre su programa. Entonces ustedes acá hicieron todos sus programas Java, sus archivos Java, .java, que después internamente es necesario hacer una precompilación y terminan los archivos .class, eso después lo vamos a ver con más detalle, pero ahora se los voy diciendo un poco así rapidito. Ustedes van a ver que hay archivos .class, y esos .class son en realidad los que se terminan ejecutando en la máquina virtual. ¿Sí? Entonces, si yo el día de mañana, no el día de mañana, si yo me quiero ir a otro lugar y en vez de tener un sistema, un Windows 10, como puedo tener acá, ¿sí? No tiene un Windows 10, tiene un Linux acá. Con la máquina virtual, lo que hace falta para este lenguaje no es recompilar todo, sino tener la máquina virtual del sistema operativo correspondiente. Esta Java Virtual Machine hay una para Windows, que es lo que ustedes instalan. Hay una para Linux, hay una para Mac, y para todos los sistemas operativos que hay muchos sistemas operativos. Creo que Java es el lenguaje más corrido en todo el mundo. Entonces, los fabricantes del sistema operativo, los que programan el sistema operativo, aparte, programan la Virtual Machine. Para que luego todos estos códigos fuente que ustedes escriben, que son .java, se compilan a .class y corren sobre la máquina virtual. ¿Sí? Es una especie de introducción a cómo funciona este lenguaje en particular. No es un lenguaje, si ustedes también tienen experiencia con algún lenguaje, lo llama de scripting, como el PHP, el Python, esos lenguajes directamente ustedes toman el fuente que ustedes corren y los pasan a través del ejecutor, del compilador de ejecutor, y directamente ya corren, ¿sí? Para cada sistema operativo hay una versión de este PHP, Python o lo que sea. En Java, en realidad, no tenemos esta estructura, sino tenemos una estructura de clase con la máquina virtual. Y acá es donde ustedes tienen el java.exe, que es el que realmente ejecuta los archivos que ustedes escriben. ¿Sí? Que ahora lo vamos a hacer a través por ahora lo vamos a hacer a través del IDE, el IDE NetBeans. El NetBeans en realidad lo que hace después por atrás es correr esto con comandos, con parámetros, con todo, y termina llamando al java.exe por atrás. Ustedes lo ven todo en la pantalla del NetBeans, pero en realidad lo que se está haciendo por atrás se está llamando al java.exe. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bien. El tema del pad se los quería mencionar porque si ustedes ejecutan java.version, por ejemplo, en la consola y no encuentran el Java, después van a tener que, lo más fácil sería reinstalar, pero eventualmente si no se puede reinstalar, o pueden eventualmente tener varias versiones, porque las versiones de Java son muchas, pueden tener varias versiones de Java, y después se pueden llamar con parámetros o directamente llamar la ruta absoluta para poder correr el java.exe. ¿Sí?
Bueno, eso era una cosita. Acá tengo anotado un machete. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el NetBeans. Bueno, ustedes ya creo que algunos ya lo usaron. ¿Alguien se conectó recién? ¿Nuevo o no? ¿O se desconectó y volvió? Porque había una conexión. Bien. Entonces, yo acá tengo abierto el NetBeans. Lo traté de abrir con la letra un poco más grande, ¿sí? Entonces, cuando ustedes abren NetBeans, si hacemos, por ejemplo, un nuevo proyecto, nuestros proyectos van a ser, por ahora, Java con Ant. Pues en todo caso explicamos, porque hay muchos tipos de proyectos Java, porque hay muchas tecnologías, con Maven, con Gradle, para hacer aplicaciones web, hay un montón de variantes. Con Ant sería la forma más sencilla, se podría decir, o la forma de usarlo con la consola. Ant es una aplicación que sirve para hacer automatización, es una especie de corredor de scripts, y ustedes tienen un archivo XML y con el Ant lee ese archivo y hace comando, básicamente. Entonces, si ustedes quieren un nuevo proyecto, lo pueden poner en el directorio que ustedes tal vez están usando ahora. Por ejemplo, yo acá hago Java 16. Profe, Entonces me lo va... no estás ¿Sí? compartiendo. Ah, disculpen. Oh, disculpen. Qué mal. Sí. Ahí está. Sorry. Bueno, ahí estamos. Entonces teníamos acá el NetBeans. Acá pueden abrir, lo llaman proyectos. Si hacen un nuevo proyecto, botón derecho, nuevo proyecto. Java con Ant, que habíamos mencionado. Por ahora vamos a usar ese. Next. Acá tienen un directorio base donde se van a guardar todos los proyectos. ¿Sí? Fíjense cómo sería acá. Es Documents, NetBeans Project 2021. Ven, acá hay dos proyectos. Cada proyecto tiene su directorio base y a partir de ese directorio se genera toda esta estructura que le sirve al NetBeans para funcionar ese proyecto en particular. Toda esta estructura no es algo, se podría decir, estándar del Java. Ustedes lo que van a programar, a lo que vamos a ver, es todo lo que está en esta carpeta SRC o Source. ¿Sí? Todo lo que está dentro de SRC es lo que ustedes van a programar. Todo lo demás que ustedes ven adentro de esta carpeta, adentro del proyecto, por ejemplo todos estos archivos son necesarios para cómo administra el proyecto NetBeans. ¿Sí? Si ustedes usaran otro editor, un editor común, sin ningún tipo de manejo de proyecto ni manejo de nada, solamente tendrían la carpeta SRC y nada más. Y tendrían que hacer todo desde la consola. En cambio acá, como tenemos el NetBeans nos ayuda a poder correr en forma más sencilla todo. Aparte nos da ayuda visual, nos da ayuda con el tema del código, de los colores, ¿sí? Para una primera contacto con el lenguaje es bastante ayuda, ¿sí? Entonces, cada application 16, o sea, acá hace un nombre de proyecto que lo va a poner adentro de lo que llama la base de los proyectos, ¿sí? Si fuera como si fuera el lugar de trabajo. NetBeans Project 2021.
Aparte, fíjense, este NetBeans lo que hace es, yo acá voy a cerrar todo lo que tengo, ya le arma lo que se llama una clase, ¿sí? El concepto de clase un poco más en profundidad lo vamos a ver más adelante, pero el concepto de programación en objetos, ¿sí? El tema de las clases es algo que el Java lo tiene fijo, o sea, ustedes no pueden programar Java si no utilizan clases. Hay otros lenguajes que le permiten programar con clases o sin clases, pero en Java solamente o siempre están obligados a usar clases. Entonces, esta es la estructura mínima de lo que ustedes tienen que escribir para que hacer un programa mínimo, ¿sí? Tal vez es un poquito más que otros lenguajes, tienen más estructura, pero uno después gana en otras cosas. Esperen un segundito que quiero cambiar acá. Me está volviendo loco esto. Bien. Bien, entonces, ustedes van a tener una clase y yo les voy a mencionar algunas cosas básicas de una clase inicial. ¿Algunos se acuerdan si usó este comando package en la otra materia? Profe, Jonathan dijo que eso lo dejamos así como está, que todo lo que está en gris lo saquemos y nada más. Bueno, les cuento, esto que está en gris es todo lo que llaman comentarios, que son cosas de texto que no tienen que ver con la programación, con el lenguaje. O sea, ustedes pueden borrarlo, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Hay dos formas de hacer un comentario en Java. Haciendo barra asterisco y terminando con asterisco barra. Y todo esto es comentario. Todo lo que es comentario no se tiene en cuenta para nada, es solamente para ayuda para la persona que está programando, ¿sí? Va a quedar para eso. La máquina no lo interpreta, no lo usa para nada. Después van a tener esta sentencia, package. Esta sentencia package tiene que ver con cómo funciona Java. Java funciona muy ligado a los directorios de la máquina. O sea, cuando ustedes programan y empiezan a programar varios archivos de código, esos archivos obligatoriamente necesitan lo que se llama un package. Que básicamente esto no es nada más ni nada menos que el nombre del directorio donde va a estar. Fíjense, si yo acá abro el navegador, Documents, fíjense, NetBeans Project 2021, acá mi aplicación se llama Java Application 16, es el proyecto, src, y este directorio es donde está ubicado mi .java, ¿ven? Pero está ubicado en el directorio Java Application 16, que es el nombre de este package, Java Application 16. O sea, siempre cuando ustedes tengan un archivo que ustedes escribieron Java, necesitan ponerle un package que tiene que ver con el directorio de donde está. Con el directorio, con la estructura de directorio, porque ustedes acá empiezan a hacer subdirectorios, entonces necesitan también ponerlo, ¿sí? Por ahora, como nosotros tenemos un solo directorio, ponemos uno solo. Entonces, esta es una parte de su código. Otra parte de su código es esto que tiene que ver con la clase, la clase inicial que no podemos evitar escribirla. Y esa clase
siempre va a tener el nombre del archivo donde está escrita, ¿sí? Entonces acá fíjense, el archivo se llama Java Application con J, la mayúscula y la minúscula son diferentes, así que si es mayúscula es mayúscula, si es minúscula es minúscula. Si yo pongo, fíjense acá, si yo acá llego a poner una J minúscula, ¿sí? Fíjense que ya esto lo hace el IDE, el NetBeans tiene toda una inteligencia corriendo mientras yo estoy programando, que lee mi código y se da cuenta que lo que yo estoy escribiendo está incorrecto. Entonces, en tiempo real me dice que hay un error. Acá dice, fíjense, que la clase esta debe ser declarada con el nombre Java Application con J minúscula, ¿sí? Entonces, para volver a que esté todo correcto, le pongo la mayúscula. O sea, van a tener que tener el package, van a tener que tener la clase, public class y el nombre del archivo, y adentro, que esta va a ser la clase, se llama clase inicial, clase principal, van a tener que tener este método, siempre. Public, static, void, main, y con esto, strings, arg, y siempre las llavecitas, ¿sí? O sea, esta es la estructura básica para poder empezar a programar algo en Java. Si no tienen esto, no les va a funcionar, ¿se entiende? Los comentarios son opcionales, no hace falta que estén. Estos son comentarios que tienen algún funcionamiento, pero por ahora no, supongamos que no tienen ningún funcionamiento. O sea que esto sería lo mínimo que ustedes tienen que tener. El package, el public class con el nombre y el public static void main. ¿Alguno de ustedes hizo el Hola Mundo? Sí. System. Sí, lo dio como actividad Johnny. Bueno, ustedes saben lo del punto acá que le va diciendo las propiedades. Otra cosa. Todo lo que ustedes escriban acá son lo que se llaman objetos. Después vamos a ver un poco más en profundidad. Esos objetos tienen propiedades y métodos. Las propiedades son características y los métodos son acciones que pueden hacer. Cada palabrita que ustedes tienen pueden ser objetos que ya son internos, que vienen dentro del lenguaje Java ya instalado, o pueden ser objetos que ustedes escriben. Entonces, ustedes van a escribir sus propiedades y sus métodos. Internos hay un montón. Para poder escribir a la consola, para poder ver algo, hay un objeto que se llama System, que sería como si fuera System es como si fuera el sistema operativo, básicamente. Es una representación del sistema operativo, el objeto System. Y después tenemos una propiedad del objeto System que es Out. Out es parte del objeto System. Y después Out tiene métodos para ejecutar. Y uno de esos métodos se llama print ln, que es imprimir. Fíjense todos los métodos que tenemos acá. Esto me manda algo a la consola. Entonces ustedes, creo que pusieron el Hola Mundo, pusieron Hola Mundo. ¿Sí? Entonces, ustedes están diciendo que el system.out.println y que mandó a la consola el Hola Mundo. Esto, que está entre comillas, son datos. Esos datos después vamos a ver que hay muchos tipos. Hay datos de tipo numéricos, datos de tipo de texto y datos que tienen un formato como las fechas. ¿Sí? Hay muchos tipos. Por ahora lo que más vamos a usar nosotros van a ser números y texto, que es lo más sencillo. Y después vamos a empezar a usar algo más complejo. Entonces, esto sería el famoso Hola Mundo, lo mínimo. Entonces, ustedes esto lo pueden ejecutar, o sea, lo ejecutan a través del IDE. Cuando
aprietan el botoncito verde acá de Run, ¿sí? Les aparece acá abajo la consola, que es la salida, ¿sí? Y aparece el texto que ustedes pusieron para salir. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Consulta? No, todo bien por ahora. ¿Todo bien? Perfecto, bueno. Entonces, vamos a tratar de hacer algún ejercicio de los que estaban en pseudocódigo, pasarlos a este lenguaje. Yo acá creo que los tengo. Acá, crea un algoritmo en pseudocódigo que escriba hola 5 veces. ¿Sí? No es muy complicado. ¿Cómo lo hacemos en este lenguaje? La idea que yo les voy a proponer va a ser que ustedes, para resolver los ejercicios, hagan una clase nueva, ¿sí? Su clase, y adentro de esa clase pongan todo lo necesario que resuelve el ejercicio. Y esa clase nueva la van a poder llamar desde esta clase, de la principal. ¿Sí? Yo ahora les voy a mostrar cómo. Lo que tienen que hacer acá, ¿se acuerdan que acá ven el cuadradito este amarillo que está acá? Significa que esto es un paquete. Un paquete en Java es una agrupación de clases. Entonces, adentro de un paquete que se llama Java Application 16, va a haber un montón de clases. Que cada clase, ¿se acuerdan?, tiene el nombre del archivo, cómo se llama. Entonces, por ejemplo, para ser mnemotécnicos y ser ordenados, tenemos el ejercicio 201. Entonces, yo hago acá botón derecho, nueva clase, Java Class. ¿Y qué nombre le pongo? Ejercicio. Por las dudas, para no tener inconvenientes por el tema del sistema operativo Windows, yo les voy a pedir que todos los archivos que creemos acá en Windows sean con minúscula, ¿sí? Para no tener inconveniente, porque el Windows tiene un tema de minúscula y mayúscula que un poco no diferencia en forma así enfática. Otros sistemas operativos como Linux o Mac, sí, una cosa es una mayúscula, otra cosa es una minúscula y está muy bien determinado. Acá en Windows siempre fue así, que la mayúscula y la minúscula se entiende casi igual. Entonces, para no tener problemas de código ni nada, ni que haya algún error extraño, ponemos todo en minúscula siempre. El nombre de los archivos, básicamente. Ejercicio 201. Esta es una clase. Yo doy finish. Entonces, fíjense, acá ya el entorno IDE me escribió el package y me escribió esta primera partecita, Ruby class, que es la definición básica de una clase. Entonces, si yo voy acá al directorio, fíjense, me hizo este archivo, 201.java. ¿Sí? Entonces acá voy a escribir mi resolución de ese ejercicio. Para poder hacer que la clase haga algo, ¿qué tendría que escribir yo? ¿Una propiedad o un método? ¿Qué les parece? Tengo que hacer algo que ejecute algo, que haga una acción. Les pregunto, ¿una propiedad o un método? Una propiedad, me parece. Propiedad. ¿Las propiedades para qué sirven? A ver si me escucharon. ¿A qué suena propiedad? Le iba a decir otra cosa igual. Como que ¿Cómo? en el public, le iba a decir otra cosa, como que en el public te dejo de compartir. Te escucho bajito, a ver si podés acercarte al micrófono.
Bueno, acá estamos casi todos de vuelta ya. Estoy grabando acá. Bien. Bueno, volvemos. Entonces estamos con la pregunta. Tengo que hacer una acción. ¿Qué tengo que poner? ¿Un método o un atributo a la clase? Un método. Un método. Pues el método es el que ejecuta cosas. Un atributo solamente sirve para guardar información. Yo necesito que esta clase me ejecute algo. ¿Qué me tienen que ejecutar? La solución al problema. ¿Y cuál es la solución al problema? Que escriba hola 5 veces. Ese sería lo que tiene que hacer mi pequeño programa. Entonces acá tengo que definir un método. Acá teníamos uno definido en la otra clase. Fíjense, acá arriba tengo en las pestañas tengo las clases abiertas. Compartí, profe, compartí. Ah, disculpen. Se cayó todo, ¿cierto? Ahí está. Bien, ahí estamos, ¿no? Sí. Entonces, les decía, acá tenemos la clase inicial, Java Application 16, y acá tenemos la clase nueva, ejercicio 201. Acá en esta clase, Java Application, ya teníamos un método. ¿Se acuerdan? El método principal que nos definió que le necesitamos obligatorio. Tenemos que hacer un método parecido a este. Es un poco más simple que vamos a hacer. Le ponemos lo que se llama el alcance. Por ahora, créanme cómo se hace. Y un nombre, ejercicio. Ejercicio. Después vamos a explicar bien qué es el public, qué es el void, todo eso. Y todo lo que escribamos de código siempre tiene que estar encerrado entre llaves, ¿sí? Son como bloques de código. El Java los va tomando y los va separando. Les va dando como... los aísla en cierta forma, ¿sí? Entonces, acá tenemos el método. Y adentro de este método ya podemos escribir las acciones que necesitamos. Que básicamente sería escribir hola 5 veces, ¿sí? Podemos usar este código. Yo uso mucho el copiar y pegar. Eso después ustedes lo pueden ir usando. Si no, ponemos system.out. System. Ustedes conocen, si ustedes escriben un poquito el método y hacen alt barra, control barra, no, ¿cómo es? Luego tan automático. Bueno, control espacio. Control espacio. La tengo mal acá. Control espacio está. Print ln. Hola. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Después vamos a ver que hay una forma más sencilla con un loop, pero bueno, por ahora es la parte primera de los ejercicios. Escribimos hola 5 veces. Bueno, y guardamos. No tenemos nada rojo acá, ni nada rojo. A veces aparecen rojos por acá al costado, un rojo. Cualquier rojo es un problema. Entonces, acá ya tenemos nuestra clase y con un método que resuelve nuestro ejercicio. ¿Y cómo lo llamamos? Esto lo vamos a comentar. Con la doble barra también comentamos. Esa línea ya no funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es, como es un lenguaje orientado a objetos, tenemos que primero generar un objeto del tipo que yo necesito, que en este caso es un objeto que yo creé. ¿Qué es este objeto que yo creé? Es un objeto que yo creé, que se hace a partir de una clase,
Y ese objeto lo que hace es solucionarme el problema 201, básicamente. Es el ejercicio 201. Entonces, ¿qué hago? Pongo el tipo, ejercicio 201, mi ejercicio, le doy un nombre, igual new ejercicio 201. Entonces ahí tengo una variable que se llama mi ejercicio. Fíjense que acá el entorno, el NetBeans, también me ayuda a ver variables que yo todavía no utilicé, porque las variables que yo no utilizo, si yo las empiezo a definir y no las utilizo, en realidad no hacen falta, son innecesarias, aunque no hacen nada en mi programa, pero son innecesarias. Entonces, el IDE me dice acá, me pone acá en amarillito que es una variable que yo todavía no utilizo. Entonces, primero defino la variable, mi ejercicio, punto, y ahí tengo el método que yo hice, ejercicio. ¿Sí? Mi ejercicio, punto, ejercicio. Abro y cierro paréntesis. Y de esta forma es la forma de llamar al método. ¿Sí? Y acá ya tengo estaría todo solucionado, porque tengo la clase que arranca, o sea, todos los programas Java siempre van a arrancar en este método, public static void main. ¿Sí? Va a haber un método, una clase y un método en todo el proyecto que tenga ese método, una clase que tenga ese método. Y cuando yo quiero correr ese programa Java, que va a ser formado por muchos archivos Java, siempre hay que encontrar a ver cuál es el que tiene el main, para poder arrancar desde ahí. Y tengo acá el ejercicio que resuelve lo que yo tengo. Entonces, con este triangulito puedo correrlo, o sea, me va a correr y todo va a arrancar acá en el main, public static void main. ¿Sí? Y acá abajo en la consola tengo la salida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? ¿Estamos todos bien? No creo que ninguna. Perfecto. Entonces, nosotros en los ejercicios vamos a tratar de hacer dos cosas. Una, tratar de hacer cosas que interactúen con el usuario. Pero a veces, cuando son algoritmos un poco más complejos, en vez de recuperar la información del usuario, capaz que la información directamente la vamos a escribir adentro del programa, como datos, para no hacer, porque la idea de esta materia no es tanto que ustedes vean la programación como algo, o sea, no hacer tanto énfasis en la interacción con el usuario, sino más que nada hacer énfasis en los algoritmos. Seguramente con la otra materia van a hacer mucho más énfasis en los algoritmos y en la parte de usuario, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de ver un poco más la parte interna de la programación, de los métodos, de los objetos de Java, de todo eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo el ejercicio 202. Crear un algoritmo de pseudocódigo que pida al usuario 5 datos y muestre su suma. ¿Sí? Este lo vamos a hacer completo. ¿Alguno se acuerda que usábamos para leer información del usuario? ¿Qué clase? Creo que tenía que ver con el escáner, ¿no? Scan. El escáner, sí. Es una clase que me sirve para leer información de la consola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué tendría que hacer yo para solucionar el segundo ejercicio en este proyecto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo es el problema del enunciado, profe? Crear un enunciado, algoritmo. Un algoritmo de pseudocódigo que pida 5 datos y muestre su suma. Bueno, una posibilidad
es ejecutar un ciclo for 5 veces donde repita el llamado a la instrucción scan y lo asigne a un vector de 5 posiciones y después sumamos las posiciones del vector y devolvemos el resultado. Si no, se pueden declarar 5 variables independientes o, si no, una sola variable y hacer una suma iterativa respecto del valor ingresado por el usuario siempre que el valor sea numérico. Claro, sí, eso es una respuesta súper avanzada para la altura que estamos en esta, pero es excelente la respuesta. Vamos a tratar de hacer algunas variantes de esa respuesta. O sea, básicamente sería, o leemos 5 veces y guardamos en 5 lugares distintos la información y después sumamos. Básicamente podemos hacer 2 cosas en general, o leer 5 veces, vamos a leer 5 veces siempre. Después lo importante es dónde guardamos la información cuando leemos algo. Siempre tenemos que pensar que necesitamos variables. Las variables son lugares donde guardamos información. En Java, las variables tienen que ser siempre de un tipo. No es como en el pseudocódigo que la variable en un momento funciona como texto, en otro momento funciona como número, funciona con número con coma, funciona con número sin coma. No. Acá en Java es un lenguaje que se llama estricto en cuanto a su sintaxis. Entonces, todo lo que yo programe tiene que ser de un tipo. Y ese tipo tiene sus características. Puede tener ciertos valores y ciertos valores no. Puede hacer ciertas operaciones y ciertas operaciones no, porque son distintos tipos. Si yo estoy, por ejemplo, en un libro de matemática, puedo sumar números, pero no puedo sumar letras a nivel matemático. Letras como letras en sí, ¿sí? No se suman letras, se suman números. Tampoco se suman autos. Bueno, cantidad de autos sí se pueden sumar. Pero digo, un auto no se suma, no es sumable un auto. No es que yo tengo algo que son 2 autos. 2 autos son 2 autos. ¿No? En cambio, un número es una variable que se puede operar. Entonces, el concepto es que siempre voy a tener que tener una variable del tipo correcto para hacer la operación que me están pidiendo. Eso es estricto en Java. O sea, eso les va a ayudar a ustedes a poder meterse en el tema de las variables, de los tipos, de qué variable, qué dato acepta y no acepta, qué operación se puede hacer con un tipo y con otro tipo no, ¿sí? Entonces, pero digo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer a nivel proyecto acá para solucionar este ejercicio? Pregunto, más allá de cómo lo soluciono, a nivel proyecto, ¿qué tengo que hacer? Y ya generar, primero poner el escáner, generar las variables para después ir sumando. Perfecto. Eso sería el algoritmo, ¿sí? Ese sería el algoritmo de solución. Yo digo un poquito más para arriba, mirarlo un poco más como proyecto. ¿Qué tengo que hacer acá en este proyecto en particular para solucionar mi problema? Sí, pero si yo miro más para arriba, no estaría mirando como el problema. O sea, tengo que ingresar 5 datos para que después me den una suma. Claro, la respuesta que estoy, disculpen, pero la respuesta que estoy esperando es que ustedes tienen que generar una nueva clase acá. Una nueva clase para el otro ejercicio. O sea, siempre van a tener que generar una nueva clase para hacer una nueva solución. Y adentro de esa clase, generar el método acá pueden poner cualquier nombre de método, mientras sea alfanumérico, puede ser solución 1. En eso hay libertad. Entonces me pide que lea 5 valores y que después informe la suma, ¿sí? Pide al usuario 5 datos y muestre su suma. Todo lo vamos a resolver en este método, ¿sí? Después vamos a ver que
Hay ciertas cosas que conviene ir separando el funcionamiento de un programa. Generalmente un programa tiene un tipo de programa para solucionar así ejercicios, generalmente tienen tres partes. Tienen la parte de lectura de información, la parte de proceso y la parte de salida. Nosotros tal vez en la parte de entrada no vamos a ser muy estrictos. Puede ser que lo capturemos del usuario o que lo pongamos nosotros a mano adentro. Sí vamos a ser muy estrictos en la parte del algoritmo, que haga lo que tiene que hacer. Y la parte de salida también, porque para que muestre lo que está haciendo, ¿sí? Entonces el escáner, voy a ir a buscarlo a otro lugar. Ah, acá creo que lo tenía yo comentado. No, acá. Creo que lo tenía comentado por acá, porque no me lo acuerdo exactamente. O acá lo tenía. Acá tenía un escáner en código. Entonces, ejercicio 202. Tengo que pedir 5 valores. Fíjense que acá tengo comentado esto. Generalmente contra la consola podemos escribir un texto y después hacemos el pedido del texto. Bien. Fíjense, cuando ustedes arman un programa, el programa usa muchos tipos de objetos y accesorios. Cuando esos objetos no están disponibles, los objetos están, no sé si se los voy a mostrar, todas las cosas que se necesitan para programar, para el lenguaje, están, cuando ustedes instalan el lenguaje Java, acá está la JRE, hay un directorio que se llama lib, L-I-B, lib, y adentro hay muchos archivos, acá no se ven bien, pero se los voy a mostrar acá en otro programa que se ve un poco más menos cocinado, Java, JRE, lib. Ven, acá tienen todos puntos jar, ¿ven? Todos estos jar son todas librerías, que son las funciones, por ejemplo, esta función scanner, que yo necesito usar. Fíjense que acá me dice que cannot find symbol, o sea que no existe, no sé. Entonces, si ustedes hacen clic acá en el rojo, les dan algunas opciones para poder solucionar el problema. Generalmente, si es una librería que ustedes no tienen, le tienen que dar add el import. Y acá tenemos una nueva sentencia que también va a haber mucho, que es el import. El import lo que hace es ir a buscar una librería para usarla. Y fíjense que acá tiene lo que se llama el lugar donde va a estar. Este es como fue el paquete. La librería Scanner, que acá se le fue el rojo, está dentro de este paquete Java Util Scanner. Entonces, tenemos, ingrese un entero, vamos a poner un entero. Acá tengo que inicializar una variable que me va a reemplazar la primera variable que leo, número 1, por ejemplo, o N1. Fíjense que acá me estoy poniendo un string. Si vamos a hacer una suma, el objeto string sirve para texto. Entonces vamos a tratar de poner otra cosa. Vamos a poner, si funciona, a ver, un int, un entero. Y le vamos a poner un 0. Vamos a ver si funciona. N1. Fíjense que acá tengo problemas de formato. ¿Se dan cuenta? De
de tipos, porque me dice que el tipo string no se puede convertir a entero para hacer la suma. Entonces vamos a hacerlo un casting. Bueno, sí, vamos a hacer algo de casting, como acá. ¿Quién es que lo mencionó? Marcelo. Marcelo. El casting significa una variable, transformarla en otro tipo, de un tipo, por ejemplo, texto, pasarla a un tipo número. En nuestro caso necesitaríamos esa conversión. ¿Por qué? Porque para hacer una suma necesitamos sumar números, no texto. Entonces necesitamos alguna especie de transformación de lo que es el texto en número. Entonces acá en N1 tenemos el texto. Fíjense que ahí puede haber cualquier tipo de texto ahí. Piensen en eso, que cuando ustedes le piden al usuario que ingrese algo, el usuario puede escribir cualquier cosa. Entonces, este problema en particular yo no lo había pensado, pero tiene una cierta complejidad en el sentido de tener que convertir una variable de un tipo a otro. Yo se lo voy a escribir como es, después lo podemos explicar. Int N11 vamos a poner. Le ponemos el tipo, yo quiero un entero que se va a llamar N11. Y acá voy a tener que usar una clase de Java para convertir, que es una clase que me representa un integer. Un integer punto integer, y el método se llama parseInt. ¿Ven? Y yo le ingreso un string y me devuelve un entero. Ahora, ¿qué puede pasar? Que la persona no me ingrese algo parecido a un número, sino otra cosa. Entonces ahí a ver qué hace mi programa. Pues nosotros estamos diciendo que ingrese un texto, un número, pero la persona puede escribir cualquier cosa. No tenemos limitada la entrada, ¿sí? Vamos a probar este programa sencillo, a ver si realmente usted ingresó más N11. Fíjense que acá me permite hacerlo, acá sumar esto, acá está sumando, acá implícitamente está transformando este entero en string para poder mostrarlo. Acá, como no me dice nada, si no yo tendría que de vuelta convertirlo a string para mostrarlo. ¿Se entiende? Yo lo tengo que convertir a entero para poder sumarlo y tengo que convertirlo a string para poder mostrarlo. Vamos a ver si esto funciona. Siempre los programas conviene ir probándolo de a poquito. Tenemos mal el ejercicio. Acá tenemos ejercicio 202, es mi clase. Nuevo ejercicio 202. Vamos a... Ustedes saben, control Z vuelven para atrás, es el famoso undo. Entonces vamos a escribir todo de vuelta. Esto lo vamos a comentar. Ejercicio 202, mi ejercicio 202. Y acá, ¿se acuerdan cómo se llama el método? Solución 1. Vamos a ver si funciona. Ingreso un entero, 22. Usted ingresó 22. ¿Sí? Ahí funcionó bien. Vamos a correrlo de vuelta. Y no le vamos a poner un número. Le vamos a poner letras. Fíjense lo que pasó. Cuando la clase quiso transformar lo que yo le puse a un número,
se generó lo que se llama una excepción de este tipo, number formal exception, o sea que no funcionó en la conversión de número. ¿Sí? Esto después más adelante vamos a ver cómo manejarlo, pero este es un lenguaje muy estricto en el sentido de que si hay un tema de formato, ahí va a dar error. Es un lenguaje bastante estricto en ese sentido. Eso le va a dar un ejercicio, una ejercitación en cuanto a los niveles de rigurosidad en cuanto a escribir código, en cuanto a hacer ocupaciones. Que después capaz que en otro lenguaje no es tan estricto, pero habiendo visto lo de acá, les deja todo ese background de conocimiento. Entonces, si le ponemos un número, funciona, ¿sí? Entonces, vamos a poner vamos a definir 5 variables ingrese 5 enteros. N5. Fíjense que también una variable, fíjense, yo la puedo tener definida 2 veces, ¿sí? Si yo defino la misma variable 2 veces, también es un error en este lenguaje. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es fijarme que no haya ese problema. Entonces, acá tenemos que hacer 5 capturas. 2, 3, 4, 5. Y acá tenemos que hacer 5 conversiones. Esto después se puede hacer a través de un se llama un loop, que eso después lo vamos a ver, pero para hacerlo en principio, y acá vamos a tener que hacer una variable, siempre primero va el tipo, después va el nombre, y después hacemos la operación. N11 más N12 más N13 más N14 más N15. Y la suma es suma. No tengo nada rojito, se supone que está bien escrito. Entonces repasamos. Le decimos al usuario que ingrese algo. Después generamos las variables de entrada. ¿Qué me está diciendo? N1. Bien. Entonces, hacemos el escáner y vamos pidiendo los números. Transformamos cada una a un entero y sumamos. ¿Sí? Vamos a ver si esto funciona. Acá corremos solución 1. Dos, 3, 4, 5, 6. La suma es 20. 5 más 5, 10 más 10, 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos en este ejercicio? Vimos el tema de los tipos. Que yo pido un tipo y después tengo que transformarlo. Si yo quiero transformar algo que no es del tipo correspondiente, me va a dar un error, una excepción que se llama.
Ustedes cuando estén programando es capaz que le van a saltar excepciones, entonces van a tener que averiguar el porqué de esa excepción. Y lo importante es que generen una clase principal, un proyecto, una clase principal, después una clase por cada ejercicio, ¿sí? Y con eso van solucionando los temas. ¿Alguna duda? No. ¿Muy bien? Bueno, vamos a hacer esto. Yo voy a cortar acá la grabación, hacemos un corte de 5 minutos y después continuamos con los otros ejercicios. Y después ya les van a quedar a ustedes otros ejercicios para hacer durante los días siguientes, ¿sí? Sí, de acuerdo, profesor. Ok. Profe.